Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Es un gusto saludarles. Bienvenidos a Relatos sin Límites. Les saluda su amigo Richard Tolfi. Tenemos una historia de un visitante de otro planeta. Esta historia me la contó nuestro amigo Jesús. Él es originario de Michoacán. Jesús trabaja como ayudante y algunas veces como vigilante en una empresa de construcción, cuidando las instalaciones y maquinaria de la empresa. Nos cuenta que en un fin de semana, para ser más exacto, un sábado en la noche, llegó a su casa el ingeniero de la obra y su asistente. Fueron a buscarlo para que él los apoyara realizando el trabajo de vigilante. Le comentaron que el vigilante había renunciado ese día. Cuenta Jesús que él aceptó la propuesta de ir a trabajar esa noche. Aparte se lo pagarían al doble. Preparó sus cosas y se alistó para ir a trabajar. Se despidió de su familia y se subió a la camioneta en la que lo transportarían hacia su centro de trabajo. El tiempo de traslado desde su casa hasta el centro de trabajo era como 1 hora de camino. Sus dos compañeros iban en la cabina de la camioneta y él iba atrás, en la redila. Dice que el clima era agradable esa noche, el cielo despejado y las estrellas eran visibles. Cuando tomaron la carretera principal o federal, él se puso a contemplar las estrellas mientras avanzaba la camioneta. De repente vio una luz que se movía en el cielo. Se le hizo extraño, porque no era un movimiento normal que realiza un avión o algún helicóptero. A la distancia que veía él la luz, dice, tampoco creo que sea un dron. Después de unos segundos, el objeto luminoso pasó por encima de la camioneta. Y lo que vio, no podía creerlo. Él estaba seguro que vio un ovni. Era un objeto circular con luces y de un tamaño considerable, como de unos 10 metros de diámetro. Jesús nos cuenta que el tiempo que tuvo para contemplar ese objeto fue como de un segundo. Dice que pasó a alta velocidad y así como lo vio, se fue. Nos cuenta que a lo lejos parecía que descendía el ovni y después desapareció de su vista. Mientras él continuaba con su viaje, sin contratiempos, sintió que iban llegando cuando entraron a un tramo de terracería. Jesús en sus pensamientos decía, espero que me vaya bien esta noche. Esta zona está muy alejada de la ciudad. Llegaron al lugar de trabajo donde la empresa estaba construyendo una nave industrial. Se bajaron de la camioneta y los encargados le dicen a Jesús que se quedaría en la caseta y también le comentaron que tenía aire acondicionado, un microondas y una cafetera. Cualquier cosa extraña que se comunicara con ellos por radio y también le dejarían la camioneta por cualquier emergencia. Jesús se despidió de sus compañeros y por ellos pasó un auto particular de la empresa. Se quedó todo en silencio, solo los ruidos nocturnos de la naturaleza. El que ha trabajado de vigilante en las noches sabe que se siente estar solo, viendo o imaginándose sombras. Esa noche se la pasó bien, sin novedad. Estuvo realizando algunos rondines alrededor de la construcción y por rato se recostaba. Al siguiente día por la mañana, domingo, dio otra vuelta en el área de trabajo y después se puso a desayunar y a escuchar la radio. Llegó la tarde y Jesús nos cuenta que revisó todo, que estuviera en orden y así poder encerrarse en la caseta. Se puso a ver un rato la tele y se durmió.
Dice que se despertó a medianoche a revisar el área y todo estaba en orden. Se recostó de nuevo, pero nos cuenta que empezó a bajarse la iluminación de las lámparas, como que se quería ir la energía eléctrica. Pero él no encontraba lógica porque tenía un generador y de repente que se va totalmente la luz. Se volvió a encender las lámparas, se bajó la iluminación hasta que por último se fue la energía totalmente. Estaba todo oscuro. Él pensó que el generador se había dañado. Nos cuenta Jesús que las luces que habían de las casas que estaban a lo lejos también estaban apagadas. Se le hizo raro, pero no le tomó importancia. Como empezó a hacer mucha calor dentro de la caseta, se fue a acostar a la caja de la redila. Pensó que no había nada de malo. Ya otras veces lo había realizado. Dice que se acostó y se durmió unos 10 minutos, cuando empezó a escuchar un ruido, como unos pasos cerca del generador de energía. Cuenta que se sentó dentro de la redila para ver de dónde venía el ruido. Nos cuenta que esto que vio lo dejó en shock. Sintió que la sangre le escurría por dentro. Nunca en su vida pensó que vería esto. Dice que por la iluminación de la luna alcanzaba a ver un ser color gris, plateado. Él podía ver a este ser a través de los espacios de las maderas de la redila, pero él se sentía inmóvil, congelado del miedo. Dice que le llegaron muchos pensamientos a su cerebro. ¿Qué pasa si me ataca? O a lo mejor me lleva, o me quiere para experimento. ¿Y si ya no regreso? Dice que estaba en modo de sobrevivencia, sin pulso y sin respiración. Este ser estaba enfrente del generador de energía, como revisando y tratando que funcionara. De repente que regresa la luz, pudo verlo más claro. Tenía una vestimenta parecida a la licra, un color aluminio, mientras Jesús se mantenía inmóvil y aterrorizado. Solo pensaba y decía, que no se acerque a la redila, que no se acerque a la redila. Y continuaba rezando de miedo. No quería que ese ser se diera cuenta de que él estaba ahí. Nos comenta Jesús que en la posición que él estaba viendo a este ser, era muy cansado, estaba en cuclilla, e intentó cambiar de posición sin hacer tanto ruido. Y en el momento que lo hizo, generó un pequeño ruido que alertó a este ser gris e hiciera que volteara hacia la redila. Lo que sucedió enseguida fue que el extraterrestre se escondió atrás del generador de energía. Este ser gris se asomaba y se escondía atrás del generador para ver si lo estaban viendo. Jesús, con mucho miedo, seguía inmóvil en la redila. En ese momento Jesús se dice, sea lo que Dios quiera, voy a cerrar los ojos y me voy a dormir, como si no ocurrió nada. Cansado y desvelado, se alcanzó a dormir unos 20 minutos y se despertó con la incertidumbre si este ser gris aún seguía ahí cerca del generador. Dice que miró hacia el generador y ya no estaba este ser, pero él con precaución prefirió esperar a que amaneciera y esperar a que llegara sus compañeros a laborar a primera hora del lunes. Dice Jesús que llegaron sus compañeros a las 7 de la mañana y lo vieron dormido en la redila. Y le dicen, ¿cómo trabajas? Quiero un trabajo como ese. Le preguntaron por qué estaba durmiendo afuera,
si tenía aire acondicionado en la caseta. Él solo le dice que se durmió afuera porque estaba viendo las estrellas. Jesús nos cuenta que no les contó nada a sus compañeros para que no le hicieran algún tipo de burla. A pesar de esto que le sucedió, continúa trabajando en la empresa. Esta fue la historia de nuestro amigo Jesús. Espero que les haya gustado. Tenemos otra historia por aquí de nuestro amiguito José Luis. Él es estudiante universitario, estudia en la Universidad de Puebla. Él nos cuenta que es de una familia de pocos recursos y con mucho sacrificio. Su mamá siempre le ha ayudado a sacar adelante sus estudios. Nos cuenta que estaba en la etapa de exámenes finales de la universidad. Durante la semana estuvo estudiando mucho. Su examen le tocaba el viernes a la última hora de clases. Él se alistó para ir a la universidad. Su mamá le dio 100 pesos para sus pasajes. También las bendiciones para que le fuese bien en el examen. Nos dice que con los 100 pesos que le dio su mamá solo le alcanzaba para los pasajes y para un refresco. Llegó a la universidad, entró a la escuela y estuvo platicando con uno de sus amigos y se tomó su refresco con ellos. Los compañeros le comentan que se ocupaban algunas copias para realizar el examen. Eran formularios y algunos datos técnicos. Nos comenta José Luis que con este gasto que realizó, completó para su pasaje de regreso. Él pensó, a la salida le pido prestado a alguien para poder regresar a mi casa. Él pagaba como estudiante en el transporte público. Llegó la hora del examen. José Luis se dirigió al salón de clases. El maestro les entregó el examen y les dice: el examen es de 1 hora y es muy fácil. Espero que les vaya bien. Empezó a transcurrir los minutos y como a los 40 minutos ya se habían salido casi más de la mitad de los estudiantes del salón. A los 50 minutos solo quedaban 3 estudiantes, entre ellos José Luis. José Luis fue el último en entregar hasta que terminó de revisar su examen. El profesor le dice: espero que hayan estudiado y salgan bien en este examen. José Luis le contesta: sí, profe, estuvo un poco complicado, pero lo pude terminar. El maestro se despide de José Luis. Se va por un pasillo hacia el estacionamiento y José Luis se va por el otro pasillo que da al frente de la escuela, donde tomaría su transporte para ir a casa. Fue tanta la concentración de José Luis en su examen que se le olvidó pedir prestado dinero a sus compañeros. José Luis cruzó el patio de la escuela, prácticamente con la escuela vacía de estudiantes. Salió por el portón principal de la escuela, cruzó la calle y se dirigió a la parada del transporte público. Él tenía que tomar 2 transportes. Dice: aunque sea me alcance para un transporte, ya quedó más cerca de mi casa. Eran las 10:15 de la noche cuando él llegó a la parada de los autobuses. Estaba impaciente esperando el transporte. Pasó media hora y no llegaba ningún transporte. Prácticamente las calles estaban vacías. Él ya estaba preocupado. Ya eran las 10:45. La distancia hacia su casa eran unos 20 kilómetros. José Luis continuaba esperando, aunque por dentro él sabía que ya no era hora para que pasara el transporte público. En otro lado de la ciudad se encontraba don Rubén.
Don Rubén, su oficio es de taxista. Él trabaja en el turno de la noche hasta el amanecer. Don Rubén hace cita en algunos lugares esperando pasaje. Algunas veces un centro comercial, parque o cualquier otro lugar público. Estuvo en un centro comercial esperando pasaje y no encontró. De ahí se fue a un parque del cual tampoco tuvo suerte. Don Rubén se estaba preocupando porque era más el gasto de gasolina que lo que tendría de ganancia, y lo que le preocupaba era porque tenía que entregar la cuenta al dueño del taxi. Don Rubén se dirigió a una iglesia cercana. Se metió a la iglesia y le llevaba una veladora al San Judas Tadeo y le pidió que tuviera suerte en su trabajo. Salió de la iglesia, esperaba encontrar pasaje ahí, pero tampoco tuvo suerte. Continuó dando vueltas y nada que tuviera suerte para recoger pasajes. Por otro lado, José Luis, en lo que estaba esperando transporte, vio a un señor que se acercó y era un dulcero. El dulcero se acerca y le dice: «Joven, ¿gusta un dulce?». José Luis le contesta: «No, señor, con gusto le compraría, pero prácticamente no traigo dinero». El dulcero le dice: «No te preocupes, joven, te lo estoy regalando». José Luis le responde: «¿Cómo cree, señor? Usted está trabajando y yo le voy a quitar sus ganancias». El dulcero le insiste: «Tómalo, es un regalo». Le dice José Luis: «Muchas gracias, señor, se lo agradezco de todo corazón». Entonces José Luis se guarda el dulce en su bolsa. El dulcero se despide y le dice: «Quédate tranquilo, joven, ahorita pasa el transporte por ti». José Luis le responde: «Gracias, señor, eso espero». El dulcero se retiró. Pasaron unos 5 minutos y se acerca un taxi. Era don Rubén. Venía conduciendo el taxi. Aún no encontraba pasaje. Don Rubén se acerca a la parada del transporte donde estaba José Luis y le pregunta: «¿Ocupa transporte, joven?». José Luis le responde: «Sí, pero estoy esperando el transporte público». Le dice don Rubén: «Ya pasan de las 11 de la noche y a esta hora ya no hay transporte público, joven». José Luis le dice: «Sí, tiene razón. A lo mejor voy a tener que pedir raite». Don Rubén le pregunta: «¿Hasta dónde vas?». «Voy a las colonia Las Peñas». Don Rubén le dice: «Está muy retirado». Don Rubén se quedó pensativo por unos segundos. Le remordió la conciencia de que el joven estuviera ahí solo y que en su casa todavía lo estuvieran esperando. Le dice don Rubén a José Luis: «Súbete, te voy a llevar». Le dice José Luis: «Pero nada más tengo 20 pesos, señor. Y hasta allá son como 200 pesos». Le dice don Rubén: «No te preocupes, yo también fui joven y sé qué se siente cuando uno no trae dinero y en tu casa te han de estar esperando». El joven se subió al taxi y le agradeció al señor por el gesto. Durante el trayecto fueron platicando y dentro de la plática José Luis le cuenta a don Rubén que como a las 11 de la noche se encontró con un dulcero ahí donde estaba esperando el transporte, pero que se le hizo raro. También le mencionó que le regaló un dulce. Dice don Rubén: «Pues sí, está raro lo que me cuentas. Y a esta hora que alguien ande vendiendo dulce».
Llegaron a la casa de José Luis, pero le dice José Luis al taxista: ¿me permite regalarle un dulce, aunque sea de agradecimiento? Sí, como no, joven, no pasa nada. José Luis intenta sacar el dulce de su bolsa, pero no siente el dulce. Sentía como un pedazo de papel que traía, y se saca el pedazo de papel y se asombra, porque era un billete de 200 pesos y el dulce no lo traía. José Luis se queda sorprendido, el taxista también. Dice José Luis al taxista: usted ha de pensar que yo no quería pagarle, pero le aseguro que el dulcero me había regalado un dulce y no lo traigo, y lo que traigo es un billete de 200. José Luis le dice al taxista: quédese con el billete, señor, le juro que no traía dinero, no sé cómo pasó esto, rara la vez traigo un billete de 200. Don Rubén, sorprendido, toma el billete y también muy contento le agradece al joven y le dice: también los milagros existen, después de que no había recogido pasaje durante toda la noche. El taxista se retiró de la casa de José Luis. José Luis entró a su casa. Su mamá ya lo estaba esperando. Ella estaba muy preocupada. José Luis le contó todo a su mamá y su mamá le dijo que fue un milagro lo que le ocurrió, porque ella no le había dado el billete de 200 pesos. Esta fue la historia de nuestro amigo José Luis de Puebla. Espero que les haya gustado. Nos vemos en otro relato de Relatos sin Límites. Saludos donde sea que estén.